Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nos encontramos una vez más aquí para continuar el curso de escultura. Vamos a hacer una breve recapitulación con respecto a los aprendizajes que hemos adquirido. Recordemos que aprendimos un poco sobre las proporciones del cuerpo humano, los cánones respecto a las medidas con cabeza, cómo elaborar nuestra estructura de alambre, cómo dar o empezar a dar volumen a la figura, un poco trabajar los músculos. En la ocasión del día de hoy vamos a aprender cómo elaborar de una manera sencilla y rápida tanto las manos como los pies de nuestro personaje. En esta ocasión voy a hacer primero nuestras figuras por separado en una dimensión mayor para que podamos ver con mayor facilidad cómo se trabaja el material, y posteriormente les mostraré cómo se vería ya en la pieza que estamos realizando. Primero vamos a comenzar con la mano. Tomamos una porción de plastilina considerable y empezamos a dar una forma más o menos parecida a un óvalo. Posteriormente de esto vamos a arrastrar un poco de nuestro material hacia un costado. De este modo podremos hacer la separación del pulgar. Siempre es muy importante tener en cuenta las referencias visuales. En este caso, lo más útil será ver a la par de que trabajamos nuestra propia mano para tener muy bien en cuenta la anatomía de esta extremidad. Una vez que lo tenemos trabajado de esta manera, podemos observar cómo nos hace falta los 3 falanges correspondientes a cada dedo. Para ello se puede trabajar de 2 maneras, o bien hacer cilindros para formar los dedos, o una manera incluso más sencilla que vamos a realizar en esta ocasión. Podemos tomar nuevamente una porción de nuestro material, la amasamos muy bien utilizando los dedos para que el material sea más manejable. La unimos y vamos haciendo una superficie más prolongada para que nos cubra la distancia que mediría de largo los dedos del personaje, algo más o menos así. Evidentemente tenemos que aplanarlo un poco para que quede más liso y se vea mucho mejor. Recordemos que en este caso pues se trata de una simple explicación de ejemplo, pero ustedes allá en casa podrán tener la libertad de experimentar un poco más con sus materiales y también con las herramientas para dar texturas y demás. Una vez que está con esta forma, tomamos cualquier herramienta. En este caso yo voy a utilizar un palillo, ya que es de los que se encuentran con mayor facilidad en casa, y vamos a dividir esta parte a la mitad haciendo una hendidura o un corte, y ambas secciones las dividiremos nuevamente a la mitad para así tener las divisiones que nos ayudarán a formar los 4 dedos. En ocasiones podemos ver que no se separa por completo el material, pero no hay ningún problema. Podemos utilizar o bien el mismo palillo una vez ya levantado y se separa muy fácil, o si no, con nuestras propias manos, al separar el material se rompe la pequeña capa que había entre un dedo y otro y no hay ningún problema. Eso ya será de acuerdo a lo que ustedes les acomode. Ahora procedemos a empezar a moldear esta parte haciendo movimientos ligeramente circulares para darle esa forma muy similar a los dedos. Podemos incluso alargar un poco el material dependiendo de qué tan largos queramos que resulte. Por ejemplo, si queremos que quede aún más largo, sin problemas podemos añadir un poco más de material en la punta de cada dedo y así hacerlo más largo.
A continuación podemos hacer los nudillos de dos maneras. Podemos fácilmente hacer una tira larga de nuestro material, colocarla encima y ligeramente irla uniendo, o si no, también del mismo material que ya tenemos en nuestra porción de plastilina, simplemente arrastrarla un poco, haciendo como si pellizcáramos un poco el material, ¿sí? Y después de manera perpendicular, siempre alisando la superficie para que se vea con un mejor aspecto. Esto dependerá obviamente del grado de realismo que queramos darle a nuestro personaje. Habrán algunos que serán más como caricatura, que incluso una mano así de sencilla ya podría quedar perfectamente adecuada para la pieza. Pero en caso de que no, seguiremos trabajando un poco las diferentes características que irán dotando de realismo nuestra figura. Podemos hacer esto así con los dedos, o bien podemos apoyarnos de cualquier herramienta que tenga alguna forma circular, como estas que son esféricas. Nos ayudarán mucho para alisar el material y quede de un aspecto más uniforme. No hay que olvidar, evidentemente, estar revisando nuestras referencias, ya sea una imagen impresa o nuestras propias manos, para tener muy en cuenta los detalles. Una vez que tenemos así nuestra figura, podemos pasar a la división de falanges de los dedos. Para esto es una labor realmente muy sencilla, en que simplemente podemos apoyarnos de un palillo o cualquier superficie alargada y nada más hacer pequeños dobleces. Podemos observarlo así, y una vez que tenemos ya definido el doblez, hacer unos pequeños movimientos sacando un poquito hacia afuera el material para que nos queden las flexiones del dedo, como podemos ver así de perfil. Con el mismo palillo podemos incluso hacer unos pequeños surcos a los costados para definir un poco más los pliegues que se hacen en la piel, y repetir el proceso con el resto de los dedos, incluyendo el pulgar. Como podemos observar, nos debe de quedar algo muy similar a esto. Cuando ponemos del lado de la palma, podemos también mirar cómo se forman las flexiones que tenemos en cada falange. Para hacerlas más acentuadas, podemos apoyarnos de un palillo y simplemente hacer presión con un ligero movimiento curvo, para también que las líneas de los pliegues se marquen en los costados de los dedos. Ya que está así nuestra figura, podemos proceder a marcar ciertos detalles, como las pequeñas líneas que se forman en los pliegues. Podemos utilizar de manera muy eficaz un pequeño palillo y hacer líneas. Podemos hacerlas el número de líneas que nosotros queramos, eso ya será al gusto de cada quien. Podemos observar que es un procedimiento bastante sencillo y le da una apariencia muy interesante e incluso más realismo a nuestra figura. Igual hay bastantes maneras distintas para realizar las uñas, pero las más sencillas son las siguientes. Tomando una herramienta que conste de una punta delgada, como los palillos, simplemente basta con hacer una hendidura en forma de U en la punta de nuestro dedo y posteriormente cerrarla. La otra opción que tenemos es conseguir una herramienta nuevamente que tenga una parte similar a una esfera y hacer primero una hendidura en donde iría la uña de la mano,
Podemos ver que hace un hueco más o menos ovalado y enseguida tomar un pequeño trozo de el material muy delgado y colocarlo en el lugar correspondiente, que personalmente me gusta más esa opción porque también nos da la oportunidad de, por ejemplo, hacerle garras al personaje, como en este otro ejemplo. Lo único que cambiaría es hacer la uña más alargada y puntiaguda si así lo deseamos. Como podemos observar, ya tiene las 5 uñas y las lineecitas que se generan en la parte donde se flexionan los dedos. Ahora lo que nos resta trabajar de nuestra mano es lo correspondiente a la palma. Para ello podemos elaborar una especie de cilindro delgado, un poco delgado, y lo vamos a colocar en esta parte. Luego una pequeña figura ovalada, podemos hacerlo un poco más grande como nosotros queramos, dependiendo pues allá los gustos de cada quien, que será colocada unida al pulgar, y una más, un poco más pequeña, en forma más o menos de media luna, que será colocada de este lado. A continuación, lo único que nos resta será empezar a unir el material con nuestros dedos suavemente para que empiece a tomar un poco de volumen. Podemos apoyarnos también del palillo o de cualquier otra herramienta que tengamos para dejar más lisa la superficie. Una vez que ya tengamos ese pequeño volumen dado con el material que acabamos de colocar, con el palillo también podemos apoyarnos para delinear las líneas que se hacen por los dobleces internos de la palma, empezando por la del pulgar y posteriormente pasando el dedo un poquito para suavizar las líneas y no se vean tan profundas. Podemos incluso doblar un poco para que se marquen más, eso igual dependiendo del gusto de cada quien o el nivel de detalle que cada quien quiera añadirle a su figura. Podemos unir un poquito las partes donde se haya separado el material y así nos habrá quedado una mano. Muy bien, ahora que ya hemos concluido con la elaboración de las manos, procederemos a identificar los pasos para la elaboración de los pies de nuestro personaje, así que vamos a ello. Muy bien, continuando con nuestro proceso escultórico, vamos a tomar una porción considerable de plastilina y vamos a hacer una especie de cilindro alargado y un tanto grueso, como podemos ver. Posteriormente vamos a doblar una parte que nos servirá de apoyo simplemente en este caso para considerar lo que vendría a ser la parte inferior de la tibia y el peroné de nuestro personaje, y también el talón y todos los huesitos que conformarán el pie. Es un proceso igual un tanto sencillo y variará de acuerdo al grado de realismo que cada quien le quiera dar a la figura que está realizando. Debemos procurar ir retirando un poco del material. En caso de que consideremos que es mucho, pues quitaremos los excesos de este para darle una mejor forma. Podemos observar cómo con el pulgar nos podemos apoyar perfectamente para hacer una pequeña curva en la planta del pie. Podríamos hacer algo divertido y hacer trampa y decir que nuestro personaje trae calcetines y no hacerle los dedos, pero en esta ocasión no va a ser así. Entonces vamos a proceder con la elaboración de esto. Ya que tenemos la forma definida, el contorno del pie,
Vamos a hacer algo similar a lo que realizamos con la mano, tomando cualquier herramienta. En este caso voy a utilizar esta, igual para que si en casa tienen herramientas diferentes se puedan dar una idea de cómo trabajarlas. Lo primero que debemos hacer, al igual como hicimos con la mano, es separar el pulgar, que en todo caso es el dedo de mayor volumen, haciendo una hendidura y con la misma herramienta darle una forma un poco curva, que ahorita, ya que tengamos definidas las dimensiones de cada dedo, podremos darle mayor detalle. Luego, como los dedos del pie va uno más pequeño y así sucesivamente van creciendo, no lo vamos a dividir a la mitad, sino que vamos a empezar por el más pequeñito, que nos sirvan tanto el más grande como el más pequeño como referencias para hacer los 3 dedos restantes. Una vez que ya tengamos separada la porción correspondiente a cada dedo, simplemente restará separarlos un poquito y poder darle una apariencia redondeada a las puntas de estos para que se vea más parecido a un dedo. Como pueden ver, no es tan complicado como ocurría con las manos, ya que los dedos son mucho más pequeños y no implican mayor grado de complejidad. Ya que lo tenemos así con las puntas redondeadas, podemos tomar nuevamente nuestro palillo y hacer unas pequeñas hendiduras para dar una mejor forma un tanto redondeada en la parte interna del pie. Recordemos y siempre tengamos presentes que el grado de detalle que queramos darle dependerá de nuestro personaje. Por ejemplo, si es de caricatura, un pie así sencillo estará más que perfecto, pero si queremos hacer una figura más realista, debemos de continuar con los detalles. Para ello, debemos de asegurarnos perfectamente que la parte de abajo correspondiente a la planta del pie sea de una forma adecuada. Para ello podemos incluso alargarlo más, como es el caso. Podemos observarlo así de perfil y con nuestro palillo hacer una hendidura curva que nos ayudará a delimitar un poco la dimensión de los dedos por la parte inferior del pie, que podemos marcar un poco más haciendo más hendiduras con el palillo que nos ayudarán para redondear la parte de las yemas de los dedos. Podemos abrirlos un poquito para trabajarlos por separado, no hay ningún problema, dado que nuestro material es bastante maleable, por lo tanto será sencillo darle esas formas un poco más curvas y redondeadas para que parezcan más dedos de verdad. Con el palillo nuevamente podemos hacer pequeñas hendiduras que marquen mejor el volumen de los dedos. Repetiremos el proceso con los 5 dedos, apoyándonos también un poco de nuestras manos para que queden formas más suaves y no se note la intervención de la herramienta. Aquí podemos alisar un poco, igual recordemos, de acuerdo al gusto de cada quien o las necesidades del personaje. Podemos hacer también unas pequeñas curvas que nos ayuden a marcar mejor la forma del pie, de la planta y del talón. Recordemos que el pie está sujeto a la pierna por los extremos de la tibia y el peroné, por lo tanto en ocasiones se llegan a ver 2 pequeños huesitos a los costados. Para hacer ello vamos a hacer unas formas similares a gotas muy alargadas. Vamos a hacer 2, ahí están, una más pequeña que otra, y las colocaremos a los costados.
una vez ubicadas a la altura que consideremos correctas, basándonos en las imágenes de referencias que hemos utilizado anteriormente, procedemos a unirlas para que el material adopte una apariencia uniforme en nuestra escultura y no se vean como partes añadidas, sino para tener la sensación de que realmente hay una estructura ósea por debajo de la capa superior o la piel del individuo que estemos realizando. Podremos arrastrar un poco con las yemas de los dedos el material, dependiendo si queremos que se note más esos pequeños huesitos que hemos mencionado, un tanto discretos, ¿no? Tampoco es necesario que se vean muy marcados, a menos que el personaje sea demasiado delgado y digamos que de cierto modo tenga la piel muy pegada. Algo similar vamos a hacer en la parte posterior para marcar ese pequeño saliente que se forma con el estiramiento y contracción de los tendones que llegan también al área del talón, más o menos así. Les repito, en este caso pues son meros trabajos de ilustración para ejemplificar un poco cómo se lleva a cabo el trabajo, pero pues ya ustedes en casa experimentarán un poco más con los materiales. Para continuar con los detalles realistas de los dedos, vamos a tomar pequeñas porciones de plastilina y vamos a hacer tiras alargadas, igual con forma similar a gotas de agua, y las vamos a colocar en esta parte de cada dedo. Evidentemente vamos a hacer 5, una por dedo, cada vez una más pequeña que la anterior, siendo la de mayores dimensiones la correspondiente al área del pulgar, y siendo la más chica la del meñique, apareciendo casi nula. Lo más pequeño que podamos realizarla, esa será. Una vez que tengamos este proceso terminado, podemos unir esto al material del pie para marcar esos pequeños como igual salientes que luego se llegan a formar en el pie, y con las yemas del dedo haciendo unos pequeños pellizcos en el material podemos alargarlas cuanto queramos. Eso igual dependerá un poco sobre la masa muscular del individuo. Habrá algunos que casi no se notarán porque tendrán un pie a lo mejor incluso hinchado, o se notarán demasiado cuando el personaje pueda ser demasiado delgado. Eso ya dependerá de cada quien. Evidentemente esto también nos ayudará un poco a identificar los pequeños nudillos que se llegan a formar en los dedos y que le daremos un tratamiento muy parecido al que hicimos en las manos. Ya lo tenemos así, lo podemos seguir alisando un poco más. Con el palillo volvemos a reafirmar aquellos detalles de curvas y haremos también las lineecitas. Ahora debemos de nuevamente revisar que las curvaturas de las yemas de los dedos sean adecuados a nuestro gusto, haciendo unas hendiduras en esta parte y en la parte del pulgar, según como mejor nos guste o mejor convenga a nuestro personaje. Y una vez que ya tenemos listos los dedos, podemos proceder nuevamente al trabajo de las uñas, que como ya les había mencionado se puede hacer de dos maneras, pero en este caso optaré por la de hacer hendiduras y posteriormente colocar capas delgadas del material para formar así las uñas, lo cual nos facilita, como vimos posteriormente con la mano, la facilidad de hacerlas tan largas como nosotros queramos. Muy bien,
Una vez que hemos terminado el proceso de las uñas del pie, podemos pasar incluso a un proceso más, dependiendo de qué tan realista queramos que sea este. A veces se pueden incluir incluso la aparición de venas, y para ello simplemente tenemos que hacer tiras muy delgadas del material. Podemos apoyarnos en una superficie plana para hacer el moldeado de estas tiras. Podemos hacer unas más largas que otras. En este caso voy a hacer 4 nada más. La más larga provendrá de la parte donde empieza la pierna y la colocaremos por encima con una forma un tanto curva, como se deberían de ver las venas realmente. Podemos posteriormente tomar otra. En este caso voy a colocar una pequeña de este lado, otra pequeña por acá y una más. Y lo único que resta es con las yemas de los dedos irlas aplastando un poco y unirlas al material de abajo del pie para que se vean un poco simuladas. No es necesario que sean tan marcadas, haciendo movimientos muy suaves, igual pudiéndonos apoyar de las herramientas, quedándonos algo más o menos así. El proceso de las venas también se puede aplicar sin ningún problema a cualquier otra área del cuerpo, y principalmente se llega a presentar tanto en los pies como en las manos, como a veces podemos observar, incluso también en los brazos o en la parte de las sienes del individuo. Bueno, ya que vimos un poco más a detalle cómo se puede elaborar tanto los pies y las manos, debemos de proceder a elaborarlas de acuerdo a las proporciones del personaje que estamos trabajando. Bueno, y es así más o menos como se va a estar viendo nuestra escultura, ya con sus respectivas manos y pies unidos a las piernas y a los brazos, como pues la anatomía nos lo indica. Recuerden siempre estar revisando sus imágenes de referencia, ya sean impresiones o en una pantalla o bien con nuestro propio cuerpo, lo cual también incluso podrá ayudarnos a conocernos un poco más a nosotros mismos. Espero que les esté gustando este curso. Ya saben, pueden dejarnos comentarios, opiniones, dudas, sugerencias, etcétera, en la parte de los comentarios del video. Y recuerden que para la siguiente ocasión vamos a trabajar lo que vendría a ser la cabeza de nuestro personaje. Así que pues sin más por el momento, nos despedimos de ustedes esperando que estén muy bien y nos vemos para la siguiente clase aquí en tu casa, la casa de la juventud. Cuautitlán, transformar para mejorar.